¿verdad? Niños, adultos, pequeños, ancianos, doncellas, jóvenes, todo es necesario que tengamos una fe como un granito de mostaza, pero se refiere a esa fe genuina, esa fe verdadera, esa fe real, como la tenía nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir, amén. Entonces, es importante porque ahorita estamos viendo los dones del Espíritu Santo y vamos a ver que la fe es importante para manifestar los milagros que el Señor Jesús hacía. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la palabra de conocimiento. Hemos estado estudiando en este mes los 9 dones del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos un Dios sobrenatural que sigue haciendo milagros, ¿verdad? Que sigue haciendo señales. Hoy vamos a ver la palabra de conocimiento. Alabado sea su nombre. Entonces, amada iglesia, déjame compartirte en esta mañana, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, que la palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos. Entonces, la palabra de conocimiento dada por el Espíritu Santo es una revelación sobrenatural de Dios para edificar la fe de la iglesia, de los creyentes. Amén. El Espíritu Santo nos da a conocer hechos presentes o pasados sobre una persona o situación que no son aprendidos a través de la mente natural. Entonces, a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, Él es capaz de dar a la iglesia, a cualquiera de nosotros, un conocimiento sobrenatural sobre alguna situación de la persona, presente, pasada o futura, ¿verdad? Esta situación no son aprendidos a través de la mente natural, sino que viene de Dios. Pero déjame decirte que Dios es un caballero y Dios da esta revelación, pero la da de un fragmento, algo que necesita el creyente que está orando por la persona para activar su fe. No es como la brujería y la hechicería. La brujería y la hechicería tienen la característica de cumplir caprichos. Déjame decirte que Dios no cumple caprichos. Él no te va a dar algo que te vaya a hacer daño. Entonces no es adivinación. Hay espíritus de adivinación, así lo enseña la Biblia, ¿sí? Pero lo que hace el Señor es un poder sobrenatural para que aquellos que son incrédulos puedan activar su fe, ¿sí? Entonces da un hecho sobrenatural sobre la persona o sobre alguna situación que no son aprendidos a través de la mente humana. Gloria al Señor. Es una pequeña parte, amada iglesia, del conocimiento total de cualquier situación dada. Esto quiere decir que el mismo Señor cuida la integridad de la persona, cuida el testimonio. Es algo muy personal que se acerca a uno y le dice uno a la persona sobre algún aspecto de su vida. Sí, pero el Señor siempre cuida la integridad de sus hijos o de la persona a la que se le está dando esa palabra de conocimiento. Por eso es solamente parcial. Vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy compartiendo en esta mañana. Gloria a Dios. Ejemplo en el ministerio de Jesús. ¿Por qué un ejemplo en el ministerio de Jesús? Porque el ministrar es impartir el Espíritu Santo, es compartir la palabra de Dios. Por eso se le llama ministerio, las enseñanzas de Jesús. Amén. Vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesús en la Biblia. Este queda registrado de la siguiente manera. Cuando Jesús le habló a la mujer junto al pozo, esta manifestación de la palabra de conocimiento causó conmoción y trajo un reavivamiento en Samaria. Vamos a la Biblia, a Juan. Juan capítulo 4, versículos 16 y 18. Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículos 16 y 18.
Vamos a esperar a que todos lo tengan. Juan capítulo 4, versículo 16 y 18. ¿Ya lo encontramos? ¿Los demás ya lo tienen? ¿Ya lo tiene, hermanita? Dice así Juan 4:16 primero. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús no la conocía, ¿verdad? Entonces vemos el don de conocimiento actuando en Jesús. No conocía que ella tenía marido. Entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Vamos al versículo 18 del capítulo 4. Miren lo que le dice Jesús. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Entonces ahí vemos el don de conocimiento del Espíritu Santo sobre esta mujer, ¿verdad? Porque Jesús la estaba evangelizando. Gloria a Dios. Vamos a Juan, ahí mismo Juan capítulo 4, versículo 39. Vamos ahí adelantito al versículo 39, por favor. Juan capítulo 4, versículo 39. Vamos a irnos despacito para que quede bien claro este tema. Me dicen cuando tengan todo el versículo 39. ¿Ya lo tienen, mi hermanita allá? Luis, mi hermana Luisa. ¿De este lado ya lo tenemos? ¿Sí? Dice Juan capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Amén. Entonces vemos el ejemplo de una ciudad, así como Tetela de Ocampo. Aquí es una ciudad, ¿no? Entonces dice que muchos de los que vivían en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces, de ahí, amada iglesia, encontramos que cuando nosotros nos paramos aquí y testificamos de algo que Dios nos ha hecho por nosotros, que ha hecho en nuestras vidas, eso activa la fe de los creyentes, de los oyentes. Entonces, no es casualidad, cada cosa que hacemos aquí, que nos ven ustedes danzando o alabando, todo está en la Biblia. Por eso lo hacemos, porque lo hacemos para Dios. Esa es nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de la mujer, el testimonio de ella es importante, porque a través del testimonio mucha gente puede convertirse. Dios puede tocar su corazón con el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para ello es necesaria la palabra de conocimiento, dada por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí registra la Biblia, me dijo todo lo que yo he hecho. Jesús no la conocía. ¿Cómo pudo Jesús saber todo lo que ella había hecho? Que había tenido varios maridos, ¿verdad? A través del don de conocimiento, el don de conocimiento del Espíritu Santo. Quizás tú me preguntarás, oiga pastor, pero ¿cómo es posible que algunas personas no vienen a esta iglesia y pueden saber cosas? Déjame compartirte que las personas que no conocen a Dios, hay una profecía en la Biblia que está en el libro de Joel, que menciona que Él derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos sus siervos, sobre los ancianos, sobre los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios da virtudes, da talentos y da dones a las personas, pero en su libre albedrío las personas deciden a quién entregarle sus dones y sus talentos para hacer el bien o para hacer el mal. Por eso encontramos gente trabajando para Satanás a través de la brujería y la hechicería, porque es un engaño. Gloria a Dios, ¿sí? Pero el diseño original viene de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Muy bien. Entonces vamos a Juan para seguir nuestro tema. Juan capítulo 4, versículo 41 y 42. Juan capítulo 4, versículo 41 y 42.
Ya lo tenemos, Juan capítulo 4, versículo 41 al 42. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Mi hermana Yasmín, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Entonces ahí lo que decía la gente, que no solamente creían por el testimonio de la mujer, sino que por la palabra que les había sido predicada por Jesús, y ellos exclamaban que verdaderamente Él era el Salvador del mundo, el Cristo. Y hoy, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo, Jesús está hablando a tu vida, pero es decisión tuya si crees o no. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver un poquito sobre cómo actúa la palabra de conocimiento en el evangelismo de milagros. ¿Qué es el evangelismo de milagros? Es como Jesús predicaba la palabra a aquellos que no lo conocían y la gente creía en él. Ese es el evangelismo de milagros. A través, iglesia, amada iglesia que me escuchas, a través del don de la palabra de conocimiento, aprenderemos ciertos datos sobrenaturalmente. Esta información nos ayudará a ministrar a través del Espíritu Santo las necesidades que tiene la persona con mayor confianza. Esto es revelación que Dios te va a dar para que ores por las personas. La palabra de conocimiento trabaja junto con el discernimiento de espíritus, revelando datos presentes o pasados sobre una persona o situación. Entonces la palabra de conocimiento trabaja junto con el discernimiento de espíritus que vimos hace 8 días. ¿Sí? Van de la mano. La palabra de conocimiento, amada iglesia, te puede revelar el nombre de enfermedades, nombres de personas o relaciones, una persona a quien debemos llamar o ir a visitar, incidencias o circunstancias del pasado que solamente podrían ser conocidas por medio de una revelación sobrenatural, para que ayudes a las personas. Esa es la palabra de conocimiento dada por el Espíritu Santo y a través del discernimiento espiritual que Dios te da. Gloria al Señor. La palabra de conocimiento opera cuando estamos trayendo el Evangelio a los que no conocen a Jesús, aquellos que están perdidos, dice la Biblia. Podemos, número 1, ver algo en el espíritu alrededor de una persona o un lugar. Entonces hay algunos que van a poder ver algo alrededor de una persona o alrededor de un lugar dados por el Espíritu Santo. Dios les da la capacidad de ver a algunos. Es una manifestación del espíritu de conocimiento. Esto no es mentira. Muchas personas que han llegado a esta congregación han tenido sueños, han tenido visiones, han tenido revelación y muchos no saben qué es. ¿Por qué? Porque así como existe Dios, existen los demonios y la Biblia lo enseña. ¿Sale? Entonces, ver algo en el espíritu alrededor de una persona o un lugar, esa es una manifestación cuando nosotros vamos a predicar. Oír una palabra o frase en el espíritu. Va a venir una palabra a través de la palabra de conocimiento cuando estés compartiendo a las personas, que solamente sabe Dios y la persona a la que se la estás compartiendo. Es para que se active su fe. Es sobre alguna situación que ella está pasando. Pero no es adivinación, que quede claro eso. Otra forma es sentir en nuestro propio cuerpo una manifestación de algo concerniente a otra persona. Esto quiere decir que puedes sentir un dolor, una punzada, puedes sentir el dolor que ella está sintiendo, una tristeza, puedes sentir algún dolor en el cuerpo. Entonces eso es dado también por el Espíritu Santo a través del don de conocimiento y el discernimiento espiritual. ¿Sí?
Son 9 dones, ya vimos algunos, estamos abundando en este don de conocimiento. Sí, entonces don de conocimiento y revelación de espíritus van muy juntos. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora de la palabra de sabiduría. ¿Sí? Palabra de sabiduría. Hay sabiduría que es humana y hay sabiduría que viene de Dios. Hay sabiduría que es revelada solamente por el Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ser un profesionista, tú puedes ser un arquitecto, no sé, un abogado, ser un erudito, un especialista en determinada área, pero aunque leas la Biblia, vas a entender su significado de manera literal, o lo que dicen las letras, por decirlo así, pero solamente hay conocimiento que está codificado, que el Espíritu Santo te va a revelar a través de la oración, a través de la comunión que tengas con Él. Entonces, por eso es importante que veamos la palabra de sabiduría. ¿Por qué es importante la palabra de sabiduría? Todo va para evangelizar. Gloria al Señor. Muy bien, ese es el objetivo. No andar haciendo brujería, eso no le agrada a Dios. Palabra de sabiduría. Definición. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada al creyente. Es una sabiduría, una revelación sobrenatural que Dios te da. Es una sabiduría que no viene de los humanos, ni tampoco de lo que hayas estudiado. La sabiduría de Dios es proceder en un curso de acción basado en un conocimiento natural o sobrenatural. La palabra de sabiduría revela el plan y el propósito de Dios. Eso es la palabra de sabiduría, que es un conocimiento sobrenatural que revela el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la de conocimiento. En la palabra de sabiduría, Dios revela cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Para tu ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es lo que Dios quiere que hagas en la obra de Dios. ¿Cuáles son los 5 ministerios que existen en el Evangelio de Jesús? Maestros, pastores, profetas, apóstoles y evangelistas. No es casualidad que tú estés aquí. Dios tiene un propósito para ti y la palabra de sabiduría revela cuál es el ministerio o cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Por eso algunas veces cuando hemos acudido a alguna congregación se acerca un pastor o algún hermano y entonces te da una palabra de sabiduría referente a tu llamado, a tu propósito o a tu ministerio. ¿Sí? Es para eso los dones. Muy bien. Vamos a continuar. El cual habrá de efectuarse inmediatamente en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces no lo comprendes. Por ejemplo, los hermanos que nos visitan por primeras veces, por ejemplo, los que están allá atrás. El 15 de marzo vamos a tener nuestro aniversario, pues todos están invitados, ¿verdad? Pero nos quedamos así. Pero sin embargo, algo dentro de nosotros se mueve y te quedas con esa idea. Entonces, cuando vas caminando, cuando se va materializando en tu vida, tú recuerdas esa palabra de sabiduría y entonces dices, ah, caray, como un individuo o cuerpo corporativo debe proceder en la voluntad de Dios. Esta es otra forma de la palabra de sabiduría. Por ejemplo, nos van a dar palabras de parte de Dios para la iglesia. ¿En qué dirección tenemos que andar? ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Entonces esta palabra es para una iglesia, un conjunto de creyentes, ¿sí? Para actuar conforme a la voluntad de Dios, para direccionar tu vida. Amén. Muy bien. Vamos cerrando para no hacerlo tan cansado, pero es necesario que veamos los dones del Espíritu Santo. Muchas formas. La palabra de sabiduría puede venir de muchas formas a tu vida. Vamos a desglosar cada una de ellas. ¿Sale? La palabra de sabiduría puede venir de muchas formas a tu vida. Número 1, puede venir a través de una voz interna.
dentro de ti. ¿Y por qué dentro de ti? Me preguntarás. Porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, uno es con Él. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Sale? Entonces, a través de la voz interna del Espíritu Santo puede venir esa palabra de sabiduría. No es igual que tu mente, no es igual que tu corazón, sino que viene como de una tercera parte que es el Espíritu. Se siente. ¿Sí? Bueno, es por fe. Acuérdense que es por fe. Una voz interna. Siguiente número. A través de una visión estando despiertos. Puede ser que estés con los ojos despiertos y de repente veas como una película. Ves una visión. Ves una visión de algo que Dios te está dando. Entonces también así viene el don de sabiduría. A través de visiones estando despiertos. ¿Sí? Gloria a Dios. Número que sigue. Por medio de sueños estando dormidos. Estás dormido y entonces viene una visión, una revelación de Dios. Entonces te despiertas y dices, wow, ¿y ahora qué me está pasando? Es Dios hablando a tu vida porque Él quiere que hagas algo. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos que estudiar la Biblia para no ser engañados. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los brujos detectan esto y van y quieren ¿cómo se llama esto? Quieren influir para que la gente sea reclutada como brujos y como hechiceros, como adivinos, como brujas. Entonces por eso hay que estudiar la Biblia, para no caer en esos errores. Amén. Entonces también el don de sabiduría viene por medio de sueños estando dormidos. Hay gente que no está aquí que tiene eso, sueña. Por eso es importante evangelizar, darles a conocer el evangelio. Gloria a Dios, muy bien. Vamos a ir cerrando. Al operar en los dones vocales. ¿Cuáles son los dones vocales? Todos tenemos virtudes y talentos naturales, los que Dios nos dio, por ejemplo, los que son carpinteros, los que son herreros, ¿verdad? Pero hay dones sobrenaturales que Dios nos dio que se llaman dones vocales. No solamente la voz como nosotros la escuchamos, el habla, el entendimiento, ¿sí? Sino que son dones vocales sobrenaturales que salen de nosotros. ¿Sí me van siguiendo? ¿Cuáles son esos dones vocales? Las lenguas, lenguas terrenales o lenguas angelicales. ¿Sí? El don de lenguas. ¿Alguien ha escuchado el don de lenguas? Levante su mano. ¿No ha escuchado el don de lenguas? ¿Tú has escuchado el don de lenguas? Sí. Aquí, sí. Allá atrás. Mi hermana Yasmín. ¿No? ¿No ha escuchado el don de lenguas? ¿No? Bueno. Entonces son a través de los dones vocales. La palabra de sabiduría viene a través de los dones vocales, a través del habla humano. Son lenguas, lenguas angelicales o terrenales, interpretación de esas lenguas y la profecía. La profecía, una palabra que viene de Dios, del trono de Dios, para la persona, para la iglesia. Esos tres son los dones vocales. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo en el ministerio de Jesús. Jesús operaba en la palabra de sabiduría cuando hablaba con el joven rico. Mateo 19:16. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Ya voy cerrando. Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Gloria a Dios. Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tenemos? Allá atrás mi hermana linda. ¿Sí? Mateo 19, versículo 16 al 17, dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dice el versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos ahí mismo al versículo 21, allá adelantito al versículo 21. Dice así, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es un ejemplo del don de sabiduría dado a Jesús. La verdad que a mí se me hubiera ocurrido. Entonces, si se dan cuenta, luego cuando nosotros estamos aquí en el altar, empezamos a decir cosas que tú dices, wow, ¿y eso de dónde vino? A veces ni nosotros sabemos de dónde viene. Bueno, sabemos que viene de Dios, pero a veces pasa. Ahí está Jesús obrando en el don de sabiduría, ¿sí? Tú mismo, a lo mejor cuando le has compartido el evangelio a alguien, dices, ah, caray, ¿cómo dije eso? ¿Sí te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Cómo le dije eso? ¿De dónde salieron mis palabras? Es por eso, porque es Jesús obrando a través de ti, a través de la palabra de sabiduría. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. ¿Sale? Ahí está. Vamos a ver un ejemplo en el evangelismo de milagros. Vamos a hablar un poquito de eso y con eso vamos a cerrar. En el evangelismo de milagros, como lo hacía Jesús, Dios puede decirnos algo sobre una persona que es un completo extraño a través de una palabra de conocimiento. Después, Él da la sabiduría sobrenatural sobre la manera en la que hay que proceder. A ver, aquí es importante que distingamos. Primero te da a conocer algo sobre la vida de esa persona para que le digas, y después a través del don de sabiduría, tú no tienes ni idea cómo acercarte a esa persona. Quizás es serio, quizás está así, quizás es sonriente, tú no tienes ni idea de cómo acercarte, pero Dios te da la sabiduría para que tú puedas proceder y acercarte a esa persona, y Él te da la gracia, te abre las puertas, ¿sí? Gloria a Dios. Si fluimos, amada iglesia, cierro, en los dones del Espíritu Santo de Dios, nos puede usar para convencer a los que no creen en Él, ¿sí? De que Él cuida de ellos, de que ellos pueden tener la salvación. Para eso es, para edificar la fe en los que no conocen a Dios. La palabra de sabiduría, cierro, amada iglesia, opera muy de cerca con el don de discernimiento de espíritus, y la palabra de conocimiento, de manera que podamos ministrar a la gente, que podamos orar por ellos, por sus necesidades. Es revelación de cómo hemos de ministrar una necesidad en particular. La palabra de sabiduría crea fe para ministrar confiadamente, o sea, que tenga seguridad por lo que vas a orar, porque es humano. Si la gente ve que no está seguro, dice, ahora, ¿qué le pasó, no? Entonces, la palabra de sabiduría te da seguridad junto con la palabra de conocimiento para poder orar confiadamente por la gente. La palabra de sabiduría es dada para protección e instrucción, para que aprendas, y a menudo nos revela cómo aplicar el conocimiento revelado a través de la palabra de conocimiento, revelado a través de la palabra de conocimiento. Y la palabra de sabiduría van juntos, ¿sí? Por eso vimos los ejemplos. Puede dar una percepción, una idea, de cierta manera, por lo que hay que orar. La palabra de sabiduría nos puede dirigir a las siguientes cosas. Vamos a terminar con estos ejemplos. Pon atención, ya vamos a terminar. Número 1, la palabra de sabiduría dada por el Señor te puede direccionar a que impongamos manos sobre una persona y entonces oremos por él. A que impongamos las manos sobre una persona, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Número 2, te puede direccionar a que hablemos una palabra, que le digas alguna situación que Dios te da. Número 3,
que efectuemos un milagro creativo. Sí, tú que me estás oyendo, y tú me vas a decir, bueno, pastor, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Cierro, ya terminé, ¿no? Le estoy dando un caso práctico. Esto se da poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios te va entrenando. Dios, por eso cantábamos como un granito de mostaza, porque la fe es muy importante. Tu fe es muy importante para que conforme avanzas en el camino de Dios, Dios te use incluso para hacer milagros. Tienes que creerlo, pero Dios trabaja tu fe para que cuando llegue el tiempo de Dios, Dios te utilice igual que utilizó a Jesús. ¿Sí? Entonces sí, es para todos efectuar milagros creativos. Tu trabajo es creer, tu trabajo es orar. De lo demás, Dios se encarga. Amén. Y también para que echemos fuera un demonio. Va a haber momentos en que, o no sé si te haya pasado, pues tú no conoces a la persona, entonces la persona conoce a Jesús y entonces oras por ella, a veces le pones las manos. Algunos tienen miedo de imponer manos, pero no debemos de tener miedo. Entonces le pones las manos y hay doctrina sobre la imposición de manos, ¿no? Todo esto lo hablamos aquí. Entonces la persona empieza a orar y la persona empieza a recibir de parte de Dios, y entonces se empieza a mover. Eso es una manifestación de que hay una opresión de algún espíritu. Entonces lo correcto es apartar a la persona en privado y entonces orar por ella y expulsar a ese espíritu. ¿Sale? Siempre cuidando la integridad de la persona y en completo orden. ¿Sale? Entonces también es dada esa palabra de sabiduría para que sepas qué demonio está afectando a la persona. Es bíblico. ¿Sale? Cierro. La palabra de sabiduría, amada iglesia, nos da el conocimiento de parte de Dios de presentar efectivamente el evangelio en cada situación. No hay una forma específica, sino que la palabra de sabiduría de Dios te va a capacitar para que presentes el evangelio a aquellos que no conocen de una manera en particular, pero debes de dejarte guiar por él. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir hablando de los 9 dones. Llevamos 4 o 5 aproximadamente. Todavía nos faltan 4. Entre ellos está el don de fe. Es muy importante el don de fe, porque el don de fe, hermana, te va a permitir hacer los milagros de Jesús. Sí, todos, es para todos. Amén. Entonces no se pierdan el estudio de la tarde, va a estar muy bonito. Si no terminamos, continuamos, ya vamos a terminar. Esta serie se llama Evangelismo de Milagros. ¿Sale? Entonces pónganse sobre sus pies y permítanme orar por ustedes. Si alguien tiene alguna necesidad, que oremos por sanidad de este lado. Si alguno tiene una petición por otra cosa de este lado. Y si no, si veo que se quedan en su lugar, entonces oro general por ustedes. Amén. Vamos a esperar un poquito. ¿Alguien tiene alguna necesidad por salud de este lado? Si tiene alguna necesidad en particular de este lado. Y si no, ahí vamos a orar ahí en el lugar por todos. ¿Sí? Todos. Bueno, ok. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Cierren sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia. Tu palabra ha sido dada. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por cada una de las vidas de tus hijos, hijas, niños que están aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado a nuestro Señor Jesús para tener esta revelación, esta palabra, Señor. Hoy aprendemos sobre los dones de conocimiento y sabiduría y declaramos que así como a la mujer del pozo de agua, Señor, que tú le revelaste, Señor, lo de su vida, así, Señor, tu palabra de sabiduría y de conocimiento estará sobre nosotros, porque es para todos los que creen en ti, Señor, porque dice la palabra de Dios que cosas mayores haremos en tu nombre. Padre, hoy aprendemos acerca del testimonio, acerca de la mujer del pozo de agua, que muchas personas van a ser alcanzadas por el testimonio de lo que has hecho en nuestra vida. Que así sea, que nuestra vida sea testimonio para poder alcanzar a aquellas personas que no te conocen.
que tengamos el valor, el denuedo, la obediencia para poder testificar aquí en el altar, pero también, Señor, en las calles, en nuestra familia, de lo que has hecho por nuestra vida. Pero también declaramos que así como dice Juan 39, la gente creerá por el testimonio, pero sobre todo por tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra cumplirá para lo cual fue mandada en cada una de nuestras vidas y de aquellos que no te conocen. Danos la capacitación, danos el entendimiento para poder evangelizar de manera efectiva, y que esta revelación, que esta palabra de conocimiento y sabiduría venga con nosotros y no temamos, porque tú nos darás lo que debemos de hablar. No es ninguna fórmula preestablecida, no es algo que no, tú nos vas a ayudar a hablar con la gente cuando se necesite, así como le diste a esa palabra de sabiduría y de conocimiento al joven rico, Padre, y le dijiste que era necesario para que él pudiera entrar en el reino de los cielos. Que podamos aprender, Padre, cómo orar por una persona a través de la imposición de manos, a través de una palabra que nos des, a través de un milagro creativo, y que podamos también orar por las personas para que sean libres de toda opresión. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esta celebración matutina. Lleva a mis hermanos, a cada uno a sus hogares, y bendice nuestra semana, Señor. Que sea una semana de bendición, fructífera, Padre, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos y también con nuestras familias. Te damos las gracias en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Estamos despedidos. No olviden venir al estudio de la tarde. Vamos a seguir viendo los 9 dones espirituales. Y dense la paz en el amor de Cristo como hermanos. Salúdense y que el Señor me los bendiga.